Sí, a partir del trabajo que venimos haciendo con distintos espacios de la ciudad de Rosario, Amigos de Riel, Tren para Todos, distintos concejales y concejalas, asociaciones civiles, los gremios ferroviarios, bregando por la recuperación de los trenes metropolitanos de pasajeros. Bueno, a partir de esa pelea y de esa serie de actividades y eventos que venimos realizando, un poco tratando de lograr que las autoridades de los distintos niveles de Estado tomen la decisión política de avanzar con esta solución para que creemos nosotros son los trenes de pasajeros para Rosario y la región. Bueno, entramos en contacto con los trabajadores de los galpones ferroviarios de Pérez, de la empresa Río Oro, que bueno, básicamente hace exactamente un año cerró sus puertas, dejando en la calle a unos 70 y algo de trabajadores, que son los que habían decidido continuar en el marco de un proceso donde ya se venían dando retiros voluntarios, arreglos por las partes. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de que la legislatura provincial apruebe una ley de expropiación para que los trabajadores puedan continuar con esta empresa. Hay un proyecto hoy en tratamiento que es de autoría de los diputados Rubeo, del Frade y Venas. Y para nosotros es importante porque va de la mano con la idea de recuperación del sistema de transporte ferroviario, ¿no? No es solamente no sería solamente un aporte al entramado laboral y productivo de la región, de una localidad como Pérez, que ha vivido históricamente alrededor de sus talleres, que hace a su identidad cultural incluso, ¿no es cierto?, sino que también sería un aporte a este proceso de recuperación o este proceso que queremos que se inicie de recuperación de los trenes de cercanía, de los trenes metropolitanos. Aún así, aun cuando no se pongan en funcionamiento los trenes metropolitanos, igual hoy ese taller está disponible para seguir haciendo lo que venía haciendo, ¿no? Que es atender la demanda para de alguna manera reparar trenes que pueden ser de carga o trenes de pasajeros del conurbano, que es la red que sigue funcionando en el país, ¿no? de transporte ferroviario de pasajeros. Por eso para nosotros es importantísimo como un bastión de la historia, pero de la vida cotidiana de una ciudad como Pérez, que se puedan recuperar los talleres, ¿no? No, bueno, evidentemente, sí, efectivamente hay muchos trabajadores involucrados. Yo hablaba de unos 70, 80, que son los que restaban de alguna manera en pie en la empresa cuando intempestivamente el empresario decide cerrarla. Pero esos talleres llegaron a ocupar a miles de trabajadores de Pérez y de la región. Y si uno piensa en términos de desarrollo nacional y efectivamente que se pueda revertir este proceso que estamos viviendo los argentinos, bueno, aún más, ¿no? Se podrían recuperar muchísimas fuentes de trabajo perdidas en el tiempo. Repito, si nosotros logramos reinstalar los trenes que en algún momento comunicaban a Rosario con Villa Constitución, con Cañada de Gómez, con Casilda, con el Cordón Industrial, con Venado Tuerto, con otras provincias como el sur de la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires, van a ser, te diría que no solo necesarios, sino que imprescindibles talleres de estas características, ¿no? Y está ahí, está a la mano. El Estado tiene que tomar un rol protagónico en la materia, ¿no? ¿Para qué está el Estado, por lo menos en nuestra concepción, si no es para sostener el trabajo, la producción, ese entramado que le dio vida en algún momento a Rosario y la región como uno de los polos productivos industriales más importantes del país? Y dentro de eso la industria ferroviaria es una de primer nivel, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo, cuando el municipio anunció su voluntad de no renovar la prórroga, es decir, no hacer uso de la prórroga a la concesión del complejo Puerto España, en la costa central de nuestra ciudad, el complejo Puerto España hoy incluye Don Ferro, el salón de eventos Puerto España,
Flora, el gimnasio a nuestro parecer irregularmente fundado en ese lugar, armado en ese lugar. Todo ese complejo lleva el nombre de Puerto España. El municipio decidió que no va a renovar o no va a hacer uso de la prórroga que el contrato establecía. El contrato establecía 5 años más la posibilidad de una prórroga y el municipio decidió no hacer uso de o no habilitar esa prórroga al concesionario. Pues bien, frente a esa situación, ¿qué es lo que planteamos? Dos cosas. Una, que se reliciten, como pretende hacer el municipio, estos emprendimientos, que en esos emprendimientos se incorpore a los trabajadores y trabajadoras que ya dan servicio, ¿no es cierto?, en las actuales concesiones, es decir, que se preserven todas las fuentes de trabajo, como suele ser uso y costumbre, o al menos en las últimas licitaciones se incorporó este requisito en las concesiones de la Florida, por ejemplo, que terminaron de una manera conflictiva. En el proceso de rearme de alguna manera de esas concesiones, se incorporó, o el Consejo pidió que se incorpore a los pliegos a todos los trabajadores que venían prestando algún tipo de servicio. Acá lo mismo. Pero además pretendemos que en función del valor histórico y patrimonial que tiene ese edificio, que fue la primera estación de trenes del interior del país, fue fundado durante la gestión de Bartolomé Mitre, y que paradójicamente no tenía hasta ahora ningún tipo de protección, de figura que la protegiera en términos edilicios, como tantos otros edificios en la ciudad de Rosario. Hay un catálogo, ¿no es cierto?, del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad de Rosario. No estaba incorporado ahí. Entonces, ¿qué pretendemos? Y lo logramos a partir de la votación del Consejo. Primero, que se incorporara ese edificio a ese catálogo. Esto no implica un juicio de valor sobre si la gestión de esta concesión tocó o no tocó algo del edificio, etc. Lo hecho está. ¿Por qué? Porque no había una figura de protección. Entonces cualquiera podía venir y cambiar las cosas del lugar, etc. Ahora lo que hay que intentar es, de aquí en adelante, que se preserve el inmueble. Dicho esto, además, a partir de la iniciativa de Amigos del Riel y de otras asociaciones que trabajan en torno a la materia, lo que pretendemos es que ahí pueda funcionar, en una parte, junto a los usos gastronómicos, en una parte, pueda funcionar el Museo Ferroviario. El Museo Ferroviario es una iniciativa aprobada una ordenanza aprobada en el año 96, de autoría del entonces concejal Oscar Urruti, que planteaba de alguna manera recuperar la larga historia y tradición de Rosario en materia ferroviaria. De hecho, Rosario se construyó alrededor del puerto y alrededor de esa estación de tren a la que hacemos referencia, ¿no? Para nosotros sería importante poder instalar ahí el Museo Ferroviario. Repito, además como un atractivo turístico, cultural, educativo. Rosario es una ciudad que se precia de ser turística y la verdad que adolece de alguna manera de una serie de museos temáticos que podrían ponerla en un lugar de reconocimiento mucho mayor. Este Consejo Municipal, también en su momento, autoría del entonces concejal Fernando Rousseau, aprobó y de la concejala Bielsa, aprobó un museo de la música rosarina, y no se entiende por qué Rosario, cuya historia musical es enormemente rica y reconocida en Argentina y en el mundo, no lo llevó adelante, ¿no es cierto?, el municipio de Rosario. Lo mismo con respecto al ferrocarril. Uno podría pensar también en el deporte y en el fútbol. Se está avanzando en ese sentido, pero me parece que hacen a pensar una ciudad que, si se precia de ser turística, ofrezca este tipo de alternativas. Repito, que combine en ese lugar los usos gastronómicos para defender la fuente de trabajo de los que hoy cumplen funciones ahí, junto a esta idea del Museo Ferroviario.